Estamos escuchando Wax FM. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores. Hola a todos, buen mediodía, buenas tardes para algunos. Otra vez estamos acá en la Wax, en Darse Cuenta, para que te enteres de todo lo que tenés que saber cuando te toca pasar por una institución de salud y estás mal, y sos vulnerable y te dicen cualquier cosa y vos te la crees. Estamos con invitados de lujo hoy, como siempre. Sí, volvemos a estar con Karina Bravo, que estuvo el programa anterior, ¿recuerdan? Hablando de la historia clínica, quién puede retirar la historia clínica. Karina, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, y tenemos otro invitado que ya lo habíamos anunciado, que es Pablo Burkin, abogado también, profesor universitario, especialista en derechos humanos y tecnología, y tantas cosas que me gustaría que las digas vos, para no equivocarme. Bueno, buenas tardes a Hola, Mónica, Pablo. buenas tardes Karina, ¿Qué tal, buenas tardes a Pablo? toda la audiencia. Bueno, soy, además Contá. de docente universitario, investigador y ejercer la profesión, secretario académico del Centro de Estudios e Investigaciones en Derecho Humano, profesor Juan Carlos Gardela de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario. Perfecto. Uno de los primeros centros que se dedica a trabajar sobre los derechos humanos a nivel académico. Importantísimo, porque vos viste que la salud, más allá de ser un derecho constitucional, es un derecho humano. Es un derecho humano, humano. así lo ha declarado la Organización Sí, Mundial de de la la Salud, la ONU, varios organismos internacionales, digamos. Tal vez está muy relacionado con los derechos humanos, digamos, de esta segunda generación que algunos Claro. llaman, ¿no? Que serían los derechos sociales, económicos y culturales, pero en realidad, ¿por qué? Porque atañe no solamente a lo individual, sino también a lo colectivo, ¿no? A la Totalmente. sociedad en sí. Sí. Y cuántas cosas que la gente no sabe, porque la gente no sabe que es un derecho humano la salud. No, yo creo que hay algunas cuestiones que se dan por sentadas, ¿no? Sí. Esta cuestión de, bueno, la salud es un derecho humano, pero creo que más que nada no sabemos a veces cómo reclamar, dónde ir. Claro. Y sobre todo exigir a veces al Estado, que es el que tiene que El que tiene que protegernos y proteger. garantizarnos el derecho a la salud. Bueno, por ¿no? eso estamos. No quiero empezar continuar con el programa sin antes hacer mención a algo que sucedió, que lo venimos diciendo programa a programa, pero bueno, ayer, se hizo público, porque hablábamos esto de lo perverso del sistema, ¿no? Porque si vos tenés obra social, o prepaga, que la que pagás, tenés que pagar tantos nombrarlo así, como es, plus, que te hacen pagar, que la gente, por más que tenga la obra social, que tenga la cobertura, no tiene plata para pagar estas diferencias. Algunos prepagas las llaman pago indebido, bueno, lo que fuere. Y pasó un caso, y querés ir al público y no te atienden porque tenés obra social. Entonces, ¿a dónde te atendés? Pasó ayer, a ver, ustedes que son abogados van a corroborar lo que yo pienso, ¿no? Hubo un chico que salió por la televisión, por todos los medios, que fue asaltado, como todos los días pasa acá en la ciudad, agredido, muy lastimado, para robarle un celular, obviamente. Y este chico tiene que ser intervenido quirúrgicamente porque quedó muy dañado. El tema es, este chico tiene el IAPOS, el tan discutido IAPOS, ¿no? Pero ¿qué pasa? La médica le dice que el IAPOS le cobra un 50% de la cirugía, que el otro 50% lo tiene que pagar, y esto que tiene que pagar son 400.000 pesos. La señora es una jubilada,
trabajó 37 años en la provincia y no tiene esa plata para pagar esta cirugía de su hijo. Por otro lado, va al público, porque en algún lugar lo tienen que operar, y el público le dice que no lo pueden atender porque tiene obra social. La mujer sale a los medios a decir, ¿dónde opero a mi hijo? Cuando tiene 37 años de aporte y además paga los impuestos, que eso le permitiría entrar al público, y nadie la quiere atender, nadie le quiere realizar la cirugía al hijo, porque por un lado tiene obra social y por el otro la obra social le dice que tiene que pagar un 50%, que este 50% son 400.000 pesos. La médica le dijo que tiene que pagar y ella cuenta que el secretario hasta le ofrece pagarlo en cuotas, que se quede tranquila, están haciendo una colecta. A ver, ¿qué colecta si tengo un seguro de salud? Y por otro lado pago los impuestos, donde también debería el público darme el servicio. Acá lo que pasó, quiero aclarar esto, la obra social hay un montón de cuestiones que no tiene obligación de cubrirla, como por ejemplo esto que pasó, un hecho fortuito que alguien lo atacó, porque la obra social está para casos agudos más que nada, pero bueno, obviamente los primeros auxilios se los podría dar. Acá se debería hacer cargo realmente el Estado, que el Estado es el que no cuidó la seguridad de esta persona. Conclusión, este chico está a la deriva, tiene que tener una cirugía y nadie se la está queriendo cubrir. El Estado es el que debería actuar acá, me parece. ¿Ustedes qué opinan? Porque el que le ocasionó esto fue otro ciudadano y en realidad por falta de seguridad que el Estado te la tendría que dar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién le debería dar la cobertura acá? Bueno, yo creo que es verdad, hay dos vulnerabilidades totalmente completamente expresas y manifiestas, en este caso que vos contás, Mónica, donde el Estado está ausente, que considero que debe garantizar, primero por la seguridad, porque es verdad, ya llevamos más de 130 homicidios, digamos, y esto ya da cuenta también, y no estamos hablando de ningún color partidario ni político, estamos hablando ya de estamos contando hechos. Una sistematización en esta falta de seguridad que tenemos los ciudadanos, ¿no? Lo que acá también hay que empezar a sacar, a correr el velo en esta cuestión de este paradigma, de esta medicina, de esta salud que se mete en la lógica del mercado, que eso termina vulnerando más los derechos humanos y el derecho a la salud. Si bien vos dijiste que hay un programa médico que tiene claro, obligatorio, que tiene que cubrir las obras sociales, digamos, que a veces tratan hasta a veces de restringirlos en alguna medida. Y no dan información para que la gente no vaya a reclamar lo que realmente y acá, bueno, acá hay una posibilidad, o sea, poder ir hasta la justicia y pedir una acción de amparo para que actúe lo más rápido posible, pero a veces también, digamos, a veces por más que sea la justicia rápida a través de este instrumento jurídico o herramienta judicial que es la acción de amparo, que ya la misma Constitución lo dice, es una acción rápida y expedita, que no se necesita estar consultando a la otra parte. Lo que hablaba Karina en el programa anterior, claro. Porque, digamos, es inaudita aparte, digamos, no necesito que el otro escuche porque está ya siendo vulnerado ese derecho. Digamos, acá hay que rever mecanismos del Estado respecto a esta cuestión y hacer realmente algo efectivo del derecho a la salud. No puede ser que, digamos, hoy nos contaste este caso, pero ¿cuántos casos hay más acá en Rosario, Santa Fe y en todo el país? En todo el país, ¿no? Entonces, hay un, digamos, por más que en algunas cuestiones, por ejemplo, la pandemia, la vacuna, se actuó rápido, pero todavía sigue habiendo una deuda en un montón de cuestiones del derecho a la salud que el Estado no estaría respondiendo en el siglo XXI. Siglo XXI, claro. Y, ahora, y es preocupante este paradigma. Muy preocupante porque, a ver, ¿de dónde sale este invento? Porque en realidad es un invento de que no te atiendan en una institución pública porque tenés obra social. Sabiendo, lo sabemos nosotros, la gente quizás no, sabiendo que existe el recupero. Digo, la atención en el público como característica fundamental es la atención universal. Está en la Constitución Nacional. Entonces, más allá de que tenga obra social o no, me tiene que dar la atención porque soy un ciudadano. Y después puedo recuperar esa plata que gasté facturándole por recupero. Se llama a la obra social, a la prepaga, a la mutual, a lo que tenga la persona. Pero no le puedo negar, bajo ningún concepto, la atención.
después lo recuperaré. O sea, vos vas a un público, ponen tu número de documento en la computadora, obviamente ahí te sale el CODEM, te dicen que tenés una obra social, inmediatamente te echan, no te dejan entrar. Cuando esto es un invento, la gente no se debe mover de la institución, porque me tienen que dar el servicio. Y después poder recuperarlo con el sistema de recupero, que está para eso justamente. Es que este sistema, como vos lo planteás, se ha ido deteriorando en pos, digamos, de correrse de esta defensa y protección de esta garantía constitucional y derecho humano que es la salud, ¿no? Y entra en una lógica, como dije hace un rato, en esta lógica del mercado, y a su vez esta cuestión de los plus, estas cosas, también hay un indicativo que es la precarización laboral que están teniendo los profesionales de la salud. También. Que termina siendo, digamos, corriéndose al paciente. Al llamado paciente. Sí, entre comillas, pues no nos gusta esa palabra, un usuario, claro. ¿no? Un usuario del servicio. Claro, mira, yo creo que podríamos cambiar hasta hoy por hoy, siglo XXI, lo que está pasando, la palabra paciente a rehén, porque quedás rehén del sistema. Nos quedamos quedando rehén del sistema. Sí. Es como un círculo vicioso, porque todos tienen razón. La historia es que no hay insumos, que el médico no cobra lo que él cree que tiene que cobrar. Las prepagas, ahora el gobierno habilitó otro aumento, la gente ya no tiene para pagar, y si tenés prepago obra social no te atiende el público. Entonces, ¿a dónde nos atendemos? Esto ya pasó en los 90. Sí. En los 90 pasó lo mismo, que la gente se moría en las ambulancias dando vuelta porque ninguna institución la quería agarrar porque las obras sociales no pagaban. Está pasando lo mismo y peor. Y peor porque se ve más resentido hoy, digamos, la propia sociedad en su digamos, dinámica económica y laboral, digamos. Obviamente el aumento de las prepagas implica esta cadena de aumento que vemos todos los días cuando vamos a consumir, vamos al mercado, totalmente, ¿no? Pero digo, esto va deteriorando esta idea de derecho humano y eso es lo que no tenemos que permitir como ciudadanos. Claro, digamos. eso no tenemos que permitirlo, porque yo creo que tanto el problema como la solución está en nosotros. Y esta palabra que usaste, rehén, porque es verdad, bueno, uno termina pagando porque la salud es más importante y porque a veces hay cuestiones de urgencia. Porque es vida o muerte. Es de vida o muerte sobre todas las cosas, entonces eso o es la muerte. Exactamente. Digamos. Entonces uno siempre, es vulnerable a pesar de todas a las eso, cuestiones claro. que pasa por la vida y por la sociedad, siempre prefiere la vida, ¿no? Totalmente. Pero creo que la palabra de rehén que usaste hoy en día es indicada para esta situación. Y acá no se trata de tirársela con los médicos, con los efectores de salud. para nada, para nada. Pero es una cuestión también política, vamos a decirlo. Totalmente. Sí, lo de la salud pública es una cuestión política. Claro, básicamente es eso, ¿no? Hay cuestiones que no están resueltas a nivel político y obviamente sucede esto que decimos, hay una precarización de todo, ¿no? Falta de insumos, los médicos no cobran lo que deberían falta cobrar. de capital humano también, claro, no hay supuesto. Profesionales. Pasamos un video hace un par de programas donde una institución privada no tenía médicos, la gente empezó a aplaudir porque hacía 7 horas que estaba esperando un médico, había un solo médico de guardia. O sea, los médicos ya no quieren ni siquiera trabajar en las instituciones, ya no quieren trabajar por obras sociales. Entonces, y vas al público y tampoco te atienden. La verdad que estamos en un sistema tan perverso. Leí un titular el otro día que la verdad que me pareció bárbaro, que decía, el sistema de salud está enfermo. Yo creo que está en coma 4. Sí. Casualmente el otro día en otro programa de radio, porque creo que hubo una especie de manifestación o de paro de médicos en uno de los hospitales y habían sacado a la ministra de Salud de la provincia, que es pediatra, y contaba también la problemática que hay con los pediatras. No está habiendo pediatras. No hay. Digo, para pensar un poco esta cuestión de los derechos humanos, que no es solamente el derecho a la salud. Acá hay cuestiones que están concatenadas una con otra. O sea, al no haber pediatras, no podemos plantear el derecho a la salud de las niñeces y de las adolescencias. Y al no poder plantear un derecho a la salud de las niñeces y de las adolescencias, no podemos estar hablando de protección integral, porque tenemos una ley muy buena, que es la ley 26.061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero que en realidad no se cumple, que no se estaría cumpliendo. Claro, entonces,
digo, a veces los derechos humanos quedan como una especie de frases muy lindas, ¿no? Pero en la Sí, práctica... es como y en la letra práctica, muerta, como digamos, decimos normalmente los abogados, es como una letra muerta. es una letra Claro. muerta. Digamos. En La idea es definitiva, que... lamentablemente, Qué cuando es qué una bárbaro. ley Sí, sí. maravillosa. o Sí, sea, es bueno, lo que dice esto el viste que doctor. siempre estamos pidiendo nuevas leyes. Las leyes están. Lo que hay que hacer es cumplirlas. Las leyes están, garantizan derechos y necesitamos que se cumplan Por y que favor. se ponga dinero del presupuesto. Claro, a Claro. eso me refiero En con las algunas cuestiones cuestiones. políticas, Claro. porque es eso, es Claro. llevar adelante, ejecutar, digamos, de alguna manera las leyes. Sí, Llevar lamentablemente adelante eso se lleva lo que adelante se con necesita. plata, obviamente. Los Insumos médicos no quieren hablar de médicos. plata, pero en realidad es todo plata, es insumos. Nos ha pasado hace un par de años, ¿se acuerdan cuando el hospital provincial siempre, y el Centenario y todos siempre fueron hospitales escuela, donde los médicos, Sí. llegó un momento que terminaron siendo un centro de salud prácticamente, porque no había ni gasas. Es cierto que están desbordados, y están desbordados porque trabajan con la misma cantidad de personal que hace años, con la misma partida presupuestaria, y se le triplicó o cuadriplicó la cantidad de gente por esto que hablábamos. La gente no tiene plata para pagar una prepaga. Claro. Y tampoco tiene para pagar los plus que le cobra la obra social. No la obra social, sino el prestador aún teniendo obra social. Entonces va al público, el que le corresponde al público porque no tiene nada. El que tiene obra social pero no puede pagar los aranceles complementarios que le piden, ¿no? Entonces el público termina sobrecargado y no hay y no tienen nuevos cargos. Un médico pasa, pobre, horas, si le plantan la guardia tiene que quedarse porque no puede abandonar la guardia. No dan abasto a los médicos tampoco. Está quebrado el sistema. Es una cuestión, y vos ahora que lo mencionás, también, digamos, el tema de salud, que entra en esta lógica del mercado, que digamos, tiene que ver con un paradigma de las políticas neoliberales. Sí, señor. Digamos, el que puede pagarse, que se pague su salud, los mejores médicos, y el que no, bueno, se verá, y si no, bueno, digamos, se morirá. Sí. ¿Está? Y Es un el pensamiento, me ese parece. es el pensamiento, digamos, y es un problema, por ejemplo, en España están pidiendo médicos, y hay muchos médicos argentinos que se tienen van, mejores que condiciones están laborales yendo. Sí. allá y se están yendo, digamos. Ya pasó esto, ya lo pasó, vivimos. Ya lo vivimos, Sí. pero ahora hay una crisis generalizada. Totalmente. Porque antes decía, bueno, antes era la crisis del país que no te ofrece oportunidad, pero bueno, a nivel mundial, y esto se vio después en la pandemia, donde ahí Sí, la brecha sí. en la problemática de Terrible. los derechos humanos y de la salud ha sido realmente, digo, a ver, yo siempre cuento esto y le cuento a mis alumnos, que salga el presidente de Estados Unidos, una de las máximas potencias, si quiere hoy en día, a pesar de su pelea Sí, con sí, China, es. a decirle a los grandes laboratorios que por favor liberen por única vez y por un par de meses las patentes para que todo el mundo se pueda vacunar. Qué bárbaro. Y terminar con la pandemia del COVID-19, y no le hicieron caso, digamos, es Habla claramente de quién algo, está ¿no? manejando el mundo, Y sí. que son las grandes corporaciones, en la Totalmente, medicina, en la La industria industria farmacéutica en la industria es la más infocomunicacionales. importante después de la industria de armas. Sí, tal cual, Es digamos, terrible, es terrible. Tal Y cual, bueno, y sí. nosotros rehenes de todo esto. Digo, Y nosotros nosotros el ciudadano último común, ¿no? bastión, que somos lo que sostenemos esto, porque de última, a ver, Exacto. las obras sociales se mantienen con Obviamente, nuestro con descuento con de el nuestros descuento de los sueldos, trabajadores. o el pago que Lógico. hacemos si tenemos medicina prepaga, ¿no? Empresas privadas. Bueno, pero fíjate que esto es realmente el huevo y la gallina, un círculo vicioso, porque en realidad, si no hay trabajo, no tenés obra social. Pero si no tenés trabajo, tampoco tenés para pagarte una prepaga. Entonces tenés que terminar Ir en al el público. Que desborda. Que La desborda. carencia que tiene, desborda Claro, sí. de gente que... Sí, es Totalmente. como un callejón sin Es salida. un callejón sin salida. Qué terrible. Lamentablemente. Qué sí. terrible. Por eso Eh, ahora los políticos tendrían que tomar cartas en el asunto. bueno, ahora Salud, que estamos, tema salud, claro, el tema salud educación. es prioridad. Son temas Pero prioritarios. ¿sabés qué pasa, Karina? Yo creo que Sí. al haber pasado por la experiencia de la pandemia, que uno pandemia, piensa, sí. bueno, uno puede reflexionar, y yo no voy a ser tan iluso y tan utópico, decir, bueno, después de la pandemia van a ponerse las pilas. No. Pero digo, para nada. generó un quiebre ahí. Sí, Totalmente. hay un del antes y un sistema de después. salud. Sí, Digo, sí. cuando yo me acuerdo que
había leído una noticia que en Irlanda, pongámosle primer mundo, Sí. el primer ministro de ese momento había dicho, bueno, que por favor, obligó a los sanatorios Sí, privados sí. a recibir gente que no tiene obra social porque Exacto. estaba todo desbordado. Es que es así, es cuando hay un tema de necesidad, el privado deja de ser privado. Exactamente. Porque la salud Claro, es un pasa a derecho, ser, claro, tiene que abrir las puertas a una todo el cuestión mundo. de salud pública. Pasa a ser una cuestión de salud pública, realmente. Pero Y son los temas, acá no pasa. la salud entra en esta temática de los grandes temas del siglo XXI y de lo que se pone en funcionamiento en la agenda de derechos humanos del siglo XXI, ¿no? Sí, sí. Porque tenemos estas falencias y estas carencias que venimos arrastrando y por el otro lado tenemos nuevas tecnologías Exacto. cada vez mejores, más sofisticadas. Claro, que pero nos ¿para Es permiten- como quién? una paradoja. Claro, es una paradoja. digamos, O sea, ¿está? ¿quién usa esas tecnologías? Porque en realidad en el público no la vemos. No. Claro. Hablábamos con Y a todos veces no la somos vemos ni en docentes, ¿no? privado. Sí. Hablábamos con los alumnos. Siglo XXI, la era de las comunicaciones. ¿Cómo puede haber tanta falta de comunicación en las instituciones y en el sistema entero? ¿Cómo puede ser que siglo XXI todavía la gente tenga que ir a sacar un turno a las 5 de la mañana en un Sí, hospital público? Eso es Eso es insólito. en realidad insólito. Pero eso es, hay una... Es falta realmente de organización, negligencia, desidia, Siendo que hoy impericia, en todo. día un celular con conectividad Claro. es accesible a todo el mundo porque es Estamos en la era de gente de las bajos recursos también comunicaciones. accede a esas tecnologías porque es la única forma de comunicarse Claro. y de Lógico. pertenecer a la sociedad y de pertenecer Ahora, al mundo. ¿cómo podemos entender esto? Tengo que ir a un hospital público, tengo que ir a las 5 de la mañana a sacar un turno y a las 7 me dicen no hay más turno. Me tengo Sí. que volver. Un turno para un especialista están dando turno a 4 meses. La gente se murió. Porque Bueno, vamos a decirlo con todas las En palabras. los privados también pasa. En lo el mismo. privado Sí. está pasando, por eso digo que está tan enfermo el sistema, tan enfermo. Cuando digo Sí, sistema, hay un colapso, me claramente refiero hay un colapso, a no está funcionando ni el subsistema público, ni el subsistema privado, ni el subsistema de la seguridad social. No está funcionando nada y nosotros rehenes de este no funcionamiento. Es terrible. El privado, lo que vos decís, también 2 meses para un especialista. Porque la gente Sí. no trabaja más por obras sociales, se va del país, los médicos se van. Sí, sí. Ni siquiera, antes vos podías recurrir a un privado, ya ni siquiera en el privado tenés turnos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos morimos? ¿Dejamos que la enfermedad avance? Acá en realidad tienen que actuar los políticos y, como vos decías, ejercer su poder para obligar a las instituciones, tanto públicas como privadas o de la seguridad social, a que hagan lo que tienen que hacer. Y sí, tomar nota Y de las reubicar políticas prioridades. públicas sanitarias acordes al siglo Claro. XXI y a las Totalmente. necesidades del Y al siglo XXI. contexto. Y al contexto que vivimos, porque sigue siendo un contexto de muchas vulnerabilidades, Sí. donde cada vez ensanchamos más esa franja de vulnerables. brecha, Totalmente, claro. la brecha es terrible. Tal cual. Y esto es lo que está pasando en el público. El público, lamentablemente, porque sería genial si cada uno podría hacer uso correcto de del subsistema que pertenece, que todos pertenecemos a un subsistema, y dejar el público para la gente que no tiene nada. Sería lo ideal, pero no estaría pasando esto porque la gente no tiene plata para pagar los plus. Entonces tiene que ir al público y el público no puede atender más a nadie ya. Está desbordado. No tiene capital humano, no tiene recursos materiales, no tiene insumo prácticamente. Pero es el momento de que la gente se levante, de que la gente se dé cuenta de que esto no puede pasar, de que la salud es un derecho y comience a protestar. Comience a protestar. Sí, ejercer ese derecho que está amparado por la Constitución, Y por los derechos convenciones humanos. internacionales de derechos humanos, que en nuestro país tienen rango constitucional. ¿No? No estábamos diciendo vayan a la calle a hacer la No, por revolución. supuesto. porque No, para nada. No estamos son derechos hablando que de... ya están Reclame reconocidos sus derechos. y reclámalo, porque por algo Pacíficamente, por supuesto. pacíficamente, Obviamente, y desde obviamente. algún lugar se tiene que empezar Sí, para, sí. para revertir. No es que de un día para el otro esto va a No, cambiar. no, pero porque- creo que empieza por la gente. Pero digamos, los No, paradigmas sí. se va cambiando mientras uno va cambiando también la forma de pensar. Vamos a contar Sí, también que esto es totalmente. bueno, vamos a contar cosas buenas también, que nos llama cantidad de gente diciendo que a partir del programa fue a reclamar a su obra social, fue a reclamar,
y ha tenido buenos resultados. Buena Porque hora. dice, ahora, a partir del programa me enteré de cosas que no sabía y fueron a reclamar y en realidad obtuvieron buenas respuestas porque no contamos nada más de lo que Es corresponde. que a veces Claro. un poco es esto, ¿no? Dar a conocer Es estos darse derechos, cuenta, digamos, claro. Exactamente. Es darse cuenta. Mostrar que que existen tenemos estos derechos. derechos, que son nuestros, que tenemos todas las facultades para poder Sí, ejercerlos. sí, sí. Y que no hay que tener miedo, que, No, para que en realidad es lo que le corresponde y que no van a tener ningún tipo de excusas y que le van a tener que dar Seguro. lo que realmente se merecen. Exacto, Bueno, exactamente. dijimos lo que teníamos que decir, vamos al tema de hoy, porque esto da para charlar muchísimo tiempo. Siempre nos quedamos cortos, ¿no? Aparte con la gente que viene, que es súper idónea en el tema y da para horas. Vamos al tema. Hablamos en el programa anterior sobre la historia clínica, ¿sí? Salió la ley nacional, salió una ley provincial, nos contaba Karina. Karina, recuerda el número de ley, por favor. Sí, la ley provincial es la 13.956, que todavía no está reglamentada, y la ley nacional es la 27.706, que tampoco está reglamentada. Bien, Pero que, bueno, Pablo... que creo que tienen hasta el 16 de junio para Sí, en reglamentarla, ¿no? realidad lo que dice la ley, que son 90 días para poder reglamentarla, que se cumplirían este 16 de junio, que estimamos que no estaría sucediendo. No estaría sucediendo. Bueno, entonces acá Yo lo diría que tenemos no. a Pablo. Acá Pablo Que nos va- Pablo nos va a contar. Pablo, contanos qué puede pasar con esta ley, los pros y las contras. Bueno, esta ley, o sea, nosotros, lo que habló Karina el otro día es la historia clínica que ya está legislada en la Ley de Derechos del Paciente, la 26.529. 529, digamos. Lo que aparece ahora es la ley, esta 27.000... Sí, no léela, quiero- léela, así no 706. decimos la. La 27.000, que no lo encontré, 706, que es de sí. marzo de este año. O sea, Claro. no estamos hablando de leyes de hace años. No, ahora. O sea, estamos hablando de ahora. Ayer. La de la provincia de Santa Fe es un mes o 2 meses Febrero, antes. fue en febrero, sí. Exactamente, y esta es de marzo de este Déjame año. aclarar algo, que vos empezaste, porque lo recordamos. La gente entiende como historia clínica a cuando se interna y a ese periodo de internación considera una historia clínica. En realidad la historia clínica real es desde que el paciente nace hasta que se muere. Exactamente. Y esta internación, en realidad lo que es una carpeta médica que después se va a incluir en historia clínica. Así es. Incluye una ¿sí? historia. Porque Pero mal precisamente llamada historia clínica. de la Claro, vida del es la historia de la paciente, vida, el recorrido. en los recorridos de los sanatorios, hospitales, odontólogos, laboratorios, Todo, bioquímicos, todo. Bueno, ahora esto siempre fue, hasta el día de hoy, sigue siendo a puño y letra, ¿no? Bueno, en Sí, realidad ya hay experiencias Sí. con historias clínicas electrónicas. Bueno, ¿y qué pasa? Por ejemplo, hay acá los sanatorios privados ya Sí, la tienen. sí. Que tengo entendido que algunos hospitales públicos, creo que el Carrasco lo tiene, digamos. Pero son de un funcionamiento interno. Claro, ahí está. Lo que propone esta ley es primero lo que propone la ley es, digamos, es corta la ley. Lo que está proponiendo es un programa para informatizar, digitalizar todas las historias clínicas y formar con eso un sistema único de registro Claro. de historias clínicas electrónicas. Sí. ¿Cómo sería esto para que la gente lo pueda entender? Por Sí. ejemplo, yo vengo acá al cardiólogo que me atiendo en Rosario, Sí. cada 2 meses voy a hacer mis controles. Sí. Supongamos, vamos a hablar así, toquemos Sí, madera. contémosle a mi tía Rosy. Tal cual. ¿Eh? Que me voy unos días a Salta a Ay, pasear. me dijeron que también no digamos que siempre le contamos a las mujeres, que también vamos a A los contarle al tío hombres, Cacho. claro. Y a tío Cacho también. Sí, fue una crítica constructiva. Me Está dicen, ¿por bien. qué siempre le hablan a las mujeres? A- es no, verdad. A todos, Al todas tío y Cacho todas vamos a también. contar. Dale. ¿Qué pasa si me voy a Salta y bueno, tengo algún episodio cardíaco, depresión alta, lo que sea? Bueno, me Claro. tiene que atender un médico ahí. Bueno, ese médico, en el lugar que vaya, pues un hospital público, un sanatorio privado o clínica, va a poder acceder a mis datos clínicos Claro. sanitarios por esta historia, porque ya va a estar conectada, digamos, a una A especie todo el de red, sistema. a todo el sistema. ¿Mm? De eso se trataría esta historia clínica electrónica. Algunos la llaman digital, pero en realidad lo digital es lo que se puede digitalizar, como hacer Claro. escanear a un PDF. En realidad, Como idea está buena. Yo le Está contaba a muy Karina buena. que yo estuve en el proyecto en Buenos Aires cuando hace 10 años que Buenos esto- Aires es uno de los pioneros en Claro, utilizarlo. Claro. Hace 10 años que se proyectó esto y bueno, recién ahora sale para todo el país. Pero cuando plantearon los informáticos y la gente que estaba planteando esta historia clínica generalizada, porque así se llamó al principio, como idea fue muy buena.
pero creo que no le encontraban la manera de resguardar los datos. Es que ese es el problema. Ahí está. Claro. Digo, porque una cosa es esta historia clínica, si yo soy, digamos, paciente de tales médicos en tal efector de salud, Sí, sanatorio cualquiera. privado, público. Sí. Vamos a ponerlo privado, porque vamos a poner acá en Rosario, ¿no? Sí. Si voy a tal, qué sé yo, hay un sanatorio acá que tiene varias sucursales, Sí. varias clínicas, voy Sí. un día al dermatólogo en tal Claro. lugar. Ellos pueden acceder, pero está dentro de un sistema Interno. Interno, exacto. privado, Claro. que ha pagado la propia empresa Sí, sí, sí. prestadora de salud, Sí, sí. ¿no? Para poder, digamos, recabar esos datos de forma electrónica. Sí, es un sistema de datos gestión, salud. un sistema Está- de gestión interno que... El tema es a nivel nacional, Claro. porque a nivel nacional va a ser una historia clínica por cada paciente que la va a poder ver cualquier médico en cualquier parte del país. Entonces, la ley va a proponer ciertas cosas, como por ejemplo, bueno, lo primero que hace la ley es manifestar que los resguardos de los derechos, tanto de la salud como los que tienen que ver con la protección de datos personales, Sí. van a seguir los lineamientos que trae la Ley de Derechos del Paciente y otra ley. Esta ley de derechos del paciente es del año 2009. Sí. La otra ley, que es un poquito más vieja, que es del año 2000, que es la ley 23.526, que es la ley de protección de datos personales. Lo que sí hay que aclarar, que cuando uno habla de protección de datos personales, estamos hablando también de derechos constitucionales, de derechos humanos. Claro. Esto está garantizado desde el año 1994 en la Constitución de nuestra nación, Sí, sí. que fue de la última reforma del 94, donde se agrega los nuevos derechos y garantías, ¿no? Y a partir de, aparecen los derechos del consumidor, de protección Sí. del medio ambiente, y aparece el habeas data y con ello la protección de los derechos de los datos personales, ¿no? Claro. Y a partir del 2000 ya tenemos una ley que está vigente, que es la Ley de Protección de Datos Personales, donde plantea un montón de características y principios que son en realidad principios que ya vienen de vieja data, del año 1981, con el famoso Convenio 108 de la Unión Europea, que fue uno de los pioneros y que sigue siendo hoy en día, y sobre todo con el tema de lo que son inteligencias artificiales, de tratar de seguir regulando el tema de los datos. Argentina se instala en América Latina como uno de los países con mejor resguardo en materia de protección de datos personales en esa época, porque, digamos, los resguarda, los mantiene esos principios, con lo cual Europa hace que cualquier dato, sea financiero o lo que sea, pueda trasladarse, digamos, transferirse a la Unión Europea, porque era un país de confianza. Argentina no hacía otros países. Era, Mismo, ¿no? sí. Y esta cuestión de la confianza, Sí. claro, hago un paréntesis, digo era porque hoy esta ley ya nos quedaría vieja. O sea, Claro. los principios, Claro. calidad de datos, legalidad, seguridad, están bárbaros, pero hoy en día esos principios tienen que estar ayornados. Claro. ¿Ayornados a qué? Porque una cosa es hace 23 años, donde los datos eran distintos, Claro. el manejo, el procesamiento, el tratamiento no era tan masivo como es ahora, Claro. y tampoco tan extractivista. Cuando yo digo extractivista, ¿es una palabra mala? Sí. Es una, pero cuando hablamos de extractivismo minero, el extractivismo de la tierra, bueno, acá se habla también de lo que se llama extractivismo de datos, De ¿no? datos. Esta gran cantidad de datos que se recolectan y se van procesando, y esto ¿dónde lo vemos muy bien? Esto porque por ahí la gente no lo sabe, o si lo sabe tampoco es como que le Sí, da sí, mucha bolilla. generalmente no tiene por qué saberlo, Cuando uno ¿no? se Sí. mete en las redes sociales, Sí, ya un claro. me gusta, un comentario o Ya un está. compartir, Sí. ya ahí las empresas, las grandes empresas como Google, Sí, Facebook, las Meta, corporaciones, ya digamos, están haciendo lo que se llama perfiles psicosociales Totalmente, nuestros. Entonces, claro. ya ahí te van mandando una publicidad acorde a tus gustos. Sí. Esto no es todo. El problema es que esto ha trascendido más allá de qué es lo que me gustaría comprar o me gustaría tener, Claro. ¿no? Para, que sería un caso menor esto. De sería que un te caso descubran menor. qué El querés problema es que ya comprar, esos claro. perfiles psicosociales apuntan a otras cuestiones más subjetivas o más a fondo subjetivamente, que es la autodeterminación informativa, donde ya te dicen a quién votar o qué ideología ascribir o abrazar en alguna medida. Y esto no estoy diciendo cualquier cosa, porque esto pasó en el año 2016, con el famoso caso Cambridge Analytica, que era una Qué empresa bárbaro. tercerizada, Sí. donde Meta le pasaba los datos, ellos hacían una base de datos, iban procesando esos datos, iban creando perfiles,
Y ahí, en esos perfiles, que además de sacar gustos de compras y de lo que le puede gustar a una persona para consumir, empezaron a determinar ciertos perfiles para poder votar. Por ejemplo, en Inglaterra, que en ese momento se planteaba la salida del Brexit en la Unión Europea, en Inglaterra, Sí. diciéndole a aquellas personas, sobre todo que ellos veían que estaban Indecisas, claro. Meterle publicidad o noticias que inclusive hasta eran falsas, ¿no? Fake news, Claro, fake diciendo por qué era conveniente que voten la salida de Inglaterra a la Unión Europea. Bueno, acá carne Claro, de cañón para imaginémonos eso. los datos sensibles Claro, de la gente. exactamente, porque- o sea, se trata de datos muy sensibles. Estamos hablando de datos sensibles y en las historias clínicas Clínica. electrónicas el dato de salud es un dato sensible. Lógico. Porque como dijimos hace un rato, ahí, más allá de nuestro nombre, dónde vivimos, nuestro cuido, el número de afiliado, que son los datos personales, que son datos abiertos, Sí, totalmente, que puede claro. conseguir cualquier persona, están otros que son más Claro. privados, que tienen que ver con nuestra intimidad y que tienen, por sobre todo estas cosas, no tienen que ver con nuestra privacidad y nuestra intimidad. Porque si yo estoy atravesando un problema de salud grave, no se lo estoy contando a todo el mundo y elijo a quién contárselo. Totalmente. Totalmente. Pero porque es exacto. mi derecho, hablando de los derechos humanos, Sí. es mi derecho guardarme eso. Es un derecho a la intimidad, a la Es un privacidad. derecho personalísimo. Es un derecho personalísimo. Y yo digo a quién se lo cuento y a quién no, digamos. Entonces, la historia clínica va a ser receptora de ese dato. Porque, como dijimos, va a tener todos los datos de nuestra vida Absolutamente. sanitaria. Absolutamente todo. Todo. Todo lo Todo, que digamos, te y que pasó ahora- en la vida desde que naciste. Tal cual. Y ahora, con la historia clínica electrónica, va a ser accesible a mucha más a mucha más gente. gente y a todo el país, digamos. Qué en este bárbaro. caso. Claro. Pero a ver, no es que uno se tire en contra de la tecnología, o sea, No, con el para avance nada, de la tecnología. porque ha servido ha para servido- la historia es que sea un elemento Esto que está nos bueno, sirva. está Claro. muy bueno y porque es verdad, está bueno también que cuando vos te pase algo esté en otro lugar. Exacto. El Es muy médico útil que te en ese atienda, sentido. porque a veces, a ver, nadie tiene comprada la salud. No, no, vos desde te vas de vacaciones ni y te tiene puede la bola de pasar cristal cualquier para cosa, saber qué le claro. va a pasar. Te vas de vacaciones, Sí, te puede sí. pasar algo, te tenés que quedar internado ahí, es Sí. imposible ¿Qué el ha traslado. pasado? Ha pasado. Ha pasado muchas veces, entonces los médicos que te atienden, el personal de salud que te atiende, tiene que tener acceso a un registro. Sí, de saber qué es lo que Claro, te está porque pasando, pensá qué que una medicamento persona, darte. claro, En ese caiga sentido. inconsciente. Si estás haciendo un tratamiento y no lo querés decir, digamos, el médico tiene que conocer ese dato. O realmente, o está inconsciente la persona y no puede nadie dar fe del Claro, tratamiento de lo que que está lo- haciendo, Tal cual, claro. tal Entonces, cual. Entonces, sí, el tema es cómo se reglamente, o Claro. sea, la forma de cómo se lleve adelante esta coordinación con las provincias, básicamente también, porque que no es un tema Bueno, fácil también coordinar. nosotros tenemos la ley. Lo que estás vos nombrando, Karina, o sea, nombra una autoridad de aplicación, que suponemos que va a ser el El Ministerio de Ministerio Salud, de pero Salud, también claro. lo que hay que informarle a la gente, ¿no? Que nosotros tenemos lo que se llama la Agencia de Acceso a la Información Pública y dentro de esa agencia, que depende de la jefatura de gabinete, funciona lo que es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que es el Claro. único organismo encargado y con facultades, de proteger los datos personales, Así es. de si yo voy a abrir una base de datos, registrarme, Claro. ¿no? Porque nosotros estamos hablando de un aspecto solo Obviamente, de los sí, datos, sí, pero hay sí. un montón, los Hay datos de todo. financieros, Sí, claro. ¿no? Sobre todo los datos financieros. Digo, a veces esto está bueno, este programa, porque la gente por ahí conoce más y está más preocupada de sus datos financieros. Sí, que de su salud. Sí, claro, que estoy en el verano, que de la salud. Exactamente. Digo, porque uno confía en los centros de salud, públicos o privados, en los médicos que no van a estar divulgando, primero porque la misma ley de protección de datos personales y esta ley plantea el secreto profesional. Secreto profesional, sí, confidencialidad, que sí. se extiende a todo el sistema. Se extiende a todo a el las obras sistema. sociales, a los médicos. Es parte de este principio de confidencialidad. El principio de confidencialidad y secreto profesional estaría dando lugar a que alguien por fuera de mi círculo íntimo pueda conocer parte de mi intimidad, lo que no tiene que hacer divulgarla. Che, vos sabés que yo Claro. estoy atendiendo a Mónica y Mónica anda con tal problema. Claro. Digamos, no, porque ese es el secreto profesional que tiene que ver con la confidencialidad. Totalmente. Es un principio resguardado y es una obligación de los médicos o de los del personal de salud que pueda acceder a las historias clínicas De hecho, electrónicas. si alguien cuenta que ha pasado,
el paciente puede demandar. Lo puede demandar, claro, Sí. a eso iba, digamos, genera una responsabilidad tanto administrativa, civil y penal para el profesional que uno pueda llegar a dar. Lo mismo pasa Y con el para los psicólogo, trabajadores obviamente, también. ¿no? Exactamente. Mi marido es psicólogo y él hay veces que, bueno, nosotros también, ustedes los también, abogados. atiende casos donde están judicializados y él necesita la orden de un juez para poder que lo habilite a Exactamente, porque poder eso está habilitado contar por la- algo. exactamente. Claro. Ahí cede, que también hay dentro del órgano Exacto. judicial que Sí, accede a sí, ese dato, también existe la confidencialidad, ¿no? Después si es un fallo que está publicado, se ponen las iniciales o se cambian los nombres para saber el caso. Se disocia, hoy se usa la palabra anonimizar. La anonimización, la disociación de los datos también existe en la ley 23.526, que la vuelve a plantear esta ley, que es, porque nosotros hablamos de datos personales y pensamos que es la persona. En el sistema de salud, esos datos sí tienen que ver con lo que yo estoy atravesando en mi propia salud, en mi propio cuerpo, en mi propia psique, ¿no? que también van a la historia es clínica. integral. Pero a su vez, tenemos que pensar que esos datos que están volcados en una historia clínica electrónica también son datos colectivos que sirven para estadísticas, para saber cuántas personas Claro. están sufriendo Para tal enfermedad. epidemiología, Fines claro. de investigación. Exactamente, la sí. investigación Exacto. científica Sí, para totalmente. generar ciertos tipos de políticas públicas en materia sanitaria, ¿no? Entonces ya ahí escapa una cuestión de dimensión unipersonal de ese Claro, dato a formar un claro, dato colectivo. claro. Entonces, ¿qué dice la ley de datos personales, la 23.526? Habla de la palabra disociar. O sea, si un médico tiene algún paciente con cierta patología y considera que no hay muchos estudios sobre eso y él se va a abocar al estudio de ese paciente y quiere llevarlo a algún congreso científico, Claro. alguna conferencia o darlo a conocer a las comunicaciones que hace la misma comunidad científica médica, lo puede hacer tranquilamente, pero tiene que disociar al paciente, o sea, nombre y apellido del paciente, Claro. con esa enfermedad o ese trastorno o ese padecimiento. O sea, ¿No le tendría que pedir permiso al paciente? no, ahí se corre el Ajá. consentimiento, pero el consentimiento requiere la reserva de Del nombre, la apellido, disociación. claro. ¿Está? Exactamente. Perfecto. Ponerle las Conozcan iniciales los o ponerle el datos paciente personales. XX, tiene Claro. tal patología, yo lo estoy tratando y esta es su historia clínica, pero nunca dar a conocer. Perfecto. Por eso se llama anonimización, o sea que tiene que Bien, ver con o sea, con cuenta el caso, anonimato. pero para que Sin entienda la la tía Rosa, identidad, sin la digamos. identidad. En este Claro. caso, la cuestión de anonimato, digo, porque las cuestiones de anonimato que después terminan siendo delitos informáticos no correría, pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque tal vez en esa investigación que está haciendo ese médico o en una comunidad científica puede llegar a la cura, digamos. Entonces, por eso estos Sí, datos sí, a veces obviamente. escapan de esa mirada particular que es la historia clínica, de la Exacto. historia propia, personal de la salud, para poder llegar a un lugar más colectivo, ¿no? más social, pero bueno, el resguardo que hay que tener es seguir protegiendo ese dato personal y generar esta disociación del paciente con esa patología. No hay ningún obstáculo para que el médico no pueda llevar adelante esa investigación, que puede ser muy provechosa para la humanidad, Claro, para para la salvaguardar comunidad vidas tal de otras cual. personas. Está muy bien. Pero Claro. siempre y cuando preservando esa identidad de esa persona. Bien, vamos a la pausa. Uli en los controles, un genio. Vamos, Uli. Hecho en Rosario. Radio de diseño. Walks. ADES te presenta a Juan, comprador compulsivo de mitos. Como que el hombre nunca llegó a la luna. O que como ADES tiene proteína vegetal, no puede darte lo delicioso del jugo de la fruta. Pero lo probó y descubrió que era verso, porque es riquísimo. Y ahora Juan no compra mitos, compra ADES. Nuestra especialidad es la medicina dirigida al estudio y tratamiento de las afecciones del sistema musculoesquelético. COT, Centro de Ortopedia y Traumatología. Excelencia en la atención y rehabilitación del paciente ortopédico y traumatológico. Algunas de nuestras especialidades: Aquagym, laboratorio de análisis, diagnóstico por imagen, natación para bebés, nutrición, artroscopía de cadera, rodilla y hombro, medicina del deporte y ortopedia para todas las edades. Y en nuestra área de rehabilitación, un amplio abanico de actividades como fisioterapia, psicoterapia, terapia del lenguaje, terapia ocupacional y servicio de apoyo, entre otras.
Para la obtención de turnos online, entrando en cotrosario.com/turnos online, vía WhatsApp al 341 505 3000 o presencialmente en 9 de julio 2845, Rosario. COT, Centro de Ortopedia y Traumatología. Clínica Fernando Muñoz. Odontología Avanzada Rosario. Conformamos un grupo multidisciplinario de especialistas trabajando en equipo y estudiando cada caso en conjunto para garantizar la mejor atención. Odontología general, rehabilitación oral, cirugía e implantes, ortodoncia, endodoncia y odontopediatría. Fernando Muñoz, Odontología Avanzada Rosario. Capacitación continua, el uso de los mejores materiales disponibles, la mejor aparatología y la responsabilidad por el trabajo son nuestras características para garantizar resultados de excelencia. Encontranos en San Lorenzo 1636, segundo piso A. Contacto 341-238-2604 o en nuestro Instagram odontología-avanzada-Rosario. Consultorio Psicoterapéuticos Héctor Rubén Albornoz. Si sentís que tu cabeza no puede parar de generar pensamientos preocupantes, si sentís que te invaden miedos intensos y que te cuesta mantener la serenidad y la claridad de pensamiento, no dudes en pedir ayuda. El psicólogo legista y psicoterapeuta cognitivo Héctor Albornoz cuenta con un equipo de profesionales en salud mental dedicado al tratamiento de los trastornos de ansiedad, angustias, miedos y ataques de pánico a través de distintas pericias psicológicas, talleres y psicoterapias breves. Solo un grupo de profesionales especialmente preparados puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida. Visítanos. Estamos en 3 de febrero 1558. En Facebook como Héctor R. Albornoz o telefónicamente al 341 540 5846. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Vox FM. WOX FM. Bueno, volvimos rápido porque se nos va la hora volando. No quiero hablar más yo, seguí hablando vos porque tenemos un montón de temas. No, respecto a que veníamos hablando, ¿no? Hay algunas cuestiones, digo, no es para asustarse ni nada porque está bueno que esté lo de la historia clínica electrónica, digamos, no podemos hacer nada contra la tecnología, no podemos ir en contra porque también nos ha ayudado un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, el tema de esta ley que todavía no está reglamentada y yo sé que hasta ahora lo que están haciendo es una especie de censo de todos los prestadores de salud, digamos, las empresas, sanatorios privados que ya tienen sus historias clínicas, hacer una especie de censo y ver después cómo se va a compatibilizar eso con lo que plantea Digamos el que Estado. está como a prueba. Exactamente, porque no pueden decirle al Estado, bueno, ahora usen este sistema nuestro, lo que tiene que hacer es generarse lo que se llama una interoperabilidad, o sea que lo que plantea... Tienen que relevar datos. Exactamente, el Estado, que también es otro tema. ¿Qué es lo que va a elegir el Estado? Si va a ser una empresa privada, Microsoft, que es una empresa monopólica en la cuestión de los datos, extractivista, ¿no? La famoso Ford, como lo llama, que está, bueno, Facebook ahora se llama No Meta. queremos pensar que hay intereses creados. No, Para nada. No, porque también resulta paradójico, porque por ejemplo, Argentina tiene una especie de chatbot que es Tina, que lo tiene desde el propio WhatsApp, que es de Meta. Claro. Y Argentina tiene, a través de la Defensoría de la Competencia, de la Secretaría del Interior, planteado una medida cautelar contra WhatsApp, porque WhatsApp quería hacer en febrero del año pasado cambios en las políticas de privacidad y, bueno, Argentina, como otros países, Italia, Alemania, no se lo dejaron hasta que no informen bien cómo van a hacer esas transferencias de datos de WhatsApp a Instagram, a Facebook, a Messenger, digamos. Entonces, digo, es importante que el Estado considere que además de la protección de datos personales, generar una política que preserve la privacidad, la intimidad de las personas, a quién le va a dar acceso. Generalmente los que van a tener acceso van a ser a través... Sí, el tema de la responsabilidad, básicamente. Tal cual. Porque hace poquitito, ustedes vieron que también las recetas también son ahora digitales. El otro día
hackearon la empresa que se llama Pharmalink Bisland. Por favor. Y no pudieron hacer la comunicación, digamos, no pudieron validar las recetas, las obras sociales y las Claro, prepagas claro. respecto de esto, Ese porque había es sido el tema. hackeada, digamos. Bueno, y ahí eso también es hay un datos riesgo, nuestros. claro. Porque es el medicamento que yo consumo, Claro. que también va a las empresas farmacéuticas que van a Claro. competir entre ellas para Totalmente. Es ver terrible. cuántos médicos están dando ese medicamento. Bueno, ha sido hackeada, o sea, no hay ningún Bueno, ¿y sistema qué informático. nos garantiza que no sean hackeadas las historias Bueno, clínicas? el también? Ministerio de Salud Claro. ha sido hackeado en la pandemia, hace unos meses atrás también, Bueno, digamos. si fue hackeado el Ministerio digo, de Salud, ¿qué nos queda, no? La seguridad, la ciberseguridad, como se la llama, por sobre todas las cosas, porque está todos los datos Sí, en la de nube, todo, sí. ¿no? Porque van a hacer eso, van a estar en la nube, ¿no? Que para explicarle a la tío tía Cacho, Rosy, a la tía claro. Rosa, sería como internet, no hay Claro. una explicación Sí, tampoco, sí, pero sí, digamos, sí. son esos datos que están navegando ahí por O sea la que, banda. O sea, de ninguna manera se puede garantizar esta seguridad absoluta. No, porque no hay una seguridad. No hay una- Esto por no, ahí no es es un tema absoluta. más para un técnico de informática que nos Claro, pueda decir, digamos, sí. también cómo contrarrestar, digamos, pero que no va a ser posible de hackeo, digamos, siempre. A ver, ha sido hackeado el Pentágono. Claro. Entonces, claro. de ahí para abajo ¿Qué podemos esperar? Claro. podemos esperar cualquier Ahora, cosa. la pregunta es, nosotros sabemos que la historia clínica, la carpeta médica, o todo lo que se escribe, ya sea de informatizado o no, es documentación respaldatoria. Digo, que esto puede servir para, en caso de un juicio por mala praxis, lo que fuera. Tienen Pruebas prueba fundamentales. Exactamente, una Documenta- prueba fundamental. Documentación respaldatoria. Bueno, hasta el momento, puño y letra, muchos han dicho yo no lo hice, y bueno, va perito calígrafo y eso. Ahora, ¿cómo hacemos ahora Bueno, con la obra, con esta claro. historia La propia clínica? ley trae, digamos, los datos cuando entran en una base de datos, uno puede modificarlos, son derechos aparte, o sea, cuando hablamos de historia clínica, lo que nos dice la ley de protección de datos personales, que nosotros, los pacientes, somos titulares de esos datos. Ahí está, eso ya Entonces, hablamos el otro en día. los sistemas claro. financieros nosotros podemos modificarlos, actualizarlos o Claro. suprimirlos. Acá no. Acá no. Porque estos datos tienen que ver con una historia de vida Obviamente. nuestra, ¿no? Acá lo que podemos hacer es custodiarlos, Claro. exigir, digamos, De y pedirle hecho, mayor seguridad. aclaramos Claro, que esto en realidad todas las clínicas Queda en custodia, claro. tienen la guarda, La guarda. y custodia. Y la custodia, que es... son depositarios Exactamente, por 10 funcionan años como un de contrato toda de la Pero la información. información en realidad es del paciente. Es, la titularidad es del Claro. paciente, pero como dice Exacto. Pablo, el Qué paciente no lo puede, no En puede este tipo de modificarlo. datos. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Claro. O sea, el tema de Lo responsabilidad que va a ser plantea básico. es que el sistema que se utilice para este registro de unificación de las historias clínicas, que supongo que también lo tendrán los sanatorios que están utilizando, hospitales que están usando, digamos, la imposibilidad de reescribir. Claro. O sea, Claro, eso es el digamos, detalle. Claro. es como, a ver, para que se entienda, si yo estoy haciendo algo en Word, puedo volver para atrás Claro. y escribirlo. Acá la Acá idea es no. que si yo hice algo, no, que quede como que Claro. quede encriptado Claro, en alguna claro. medida y que eso que quedó, en todo caso yo lo salvo. Claro. Lo salvo ahí está. y dejo lo que estaba. Exactamente. Que es lo mismo que precisamente por dice la esta ley. cuestión de que la historia clínica tiene un valor probatorio en un juicio. Totalmente. ¿está? Entonces, si yo no resguardo esa cuestión, no podría imputar a un médico, pongámosle, o a cualquier personal Sí, de sí, salud sí, que haya claro. efectuado Sí, al sanatorio. un supuesto acto de mala praxis. ¿no? Claro. Entonces, la imposibilidad de reescritura, ¿no? Es que no exista esa posibilidad de borrar, ¿no? Y sobre todo borrar algún dato que puede traer alguna Incriminar cuestión para de alguna mala cuestión, praxis, mala un mal praxis, diagnóstico, lo que sea, ¿no? Claro, o sea, eso lo va a garantizar la ley. Eso lo garantiza la Ya ley. lo garantiza. El Ya tema lo es garantiza. esta cuestión, digamos, cómo hacemos ahora. O sea, yo creo que no va a salir la reglamentación. No, no va a salir. Si sale, va a salir con cosas muy generales. Claro. Y lo otro lo va a terminar sacando en resoluciones el Ministerio de Salud, digamos, porque ahora están haciendo una especie de censo Claro. de cuántos son los sistemas que van a estar en interoperabilidad. Porque Interactuando. no le pueden decir, Claro. digo, para no nombrar acá el Gama Sí, o el Parque, cualquier sanatorio. saquen su sistema de historia clínica y usen este. Claro. Porque a ellos les ha salido Le- mucho. fortuna, Además, no es que fortuna. solamente el Sí, costo sí, de sí, haberlo sí. instalado. No, el la costo de mantenimiento en estos capacitación, momentos. Claro, y eso la debe capacitación, pasar claro. en varios lugares del país. Totalmente, en porque todos lados. nosotros estamos hablando Por de acá, pero nosotros estamos hablando ¿cómo acá vamos a hacer porque- para coordinar todo el país? Es que hay Eso que va a llevar- coordinar todo eso con Exacto. los
tanto del ámbito privado como del ámbito público, de los odontólogos, Todo, de claro, todos los farmacia, sectores. porque cuando hablamos Todos, del sistema de absolutamente. salud, todo, Las obras claro, sociales. Claro, Está, las obras entonces, sociales también van a tener van a acceso. tener acceso. El Estado tiene que tener en cuenta, porque la misma ley 27.706 de Historia Clínica Electrónica dice que tiene que tener en cuenta la Ley de Derechos del Paciente, que Sí, habla de la historia totalmente, clínica, claro. plantea las características de la historia clínica, y esta ley, que es la 23.526, que es de protección de datos personales, que hay varios proyectos de actualización de esta ley, pero por ahora es lo que tenemos, es lo que Claro, nos sirve claro. y es lo que nos protege a nosotros como usuarios, Claro. como pacientes, ¿no? Que se nos garanticen la seguridad, y en este caso la ciberseguridad de nuestros datos personales. Qué impresionante, qué impresionante. Va a ser difícil poder reglamentar esto, ¿no? Y va a estar complicado, Claro. a menos que, pero bueno, va a haber mucho trabajo también de técnicos en informática, que son los que van a tener que... Otra pregunta, ya que está. La firma. Bueno, ustedes saben que se evoluciona y debe firmar cada responsable del acto que realizó sobre un paciente, ¿no? ¿Esta firma también va a ser digital? Son o- firmas digitales, Sí, sí. creo que la ley 25.506, ¿no? Sí, sí, ya. Que están, digamos, todas como... No me sale validadas por Sí. la Corte Suprema. Claro. se supone que tiene que Sí, es estar como validadas. en el tribunal. Es como la que digamos. usamos los abogados en los tribunales. En los que tribunales. tenemos. Claro, claro, porque el se dan miedo por de un la- certificados, son empresas privadas que dan un certificado y garantizan la seguridad de que quien firmó es la persona, ¿no? Claro. Porque O sea que una vez que Claro. está esa firma, lo que se haya dicho en esa Exactamente, no- quedó. no sale, queda. No puede salir Sí, más. trámite previo, por eso esto yo estimo nosotros, que va a llevar. claro, bien. como dice Karina, los abogados cuando litigamos también presentamos escrito ahora con firmas digitales y ahí, bueno, es como una especie, yo tengo la del El token. el token, sí. Claro. Donde ahí aparece la fecha que firmé, todo, y yo tengo que acceder a un PIN. No, O sea, me da un como- poquito Claro, de miedo, te y- digo. Me da un Yo poco. creo que en realidad no, digamos, son las cosas que ya están instaladas, Sí, ya está, que, no hay que vuelta se están atrás. teniendo, Funcionando, digamos. ya están No hay funcionando. vuelta pero bueno, atrás. Claro, pero de todos modos, ¿qué pasa si se cae el sistema? y ese es un problema. El problema a nivel mundial creo que va a ser Yo cuando se llevaría caiga, un si algún día se papel cae y internet en lápiz. todo el Yo- mundo, ¿cómo nos vamos a comunicar? Yo Vamos a si tener que fuera mirarnos a los médica, ojos y charlar. tendría un Yo resguardo seguiría en formato puño y letra. papel. Puño Sí. y letra seguiría. Quedamos como re por las antiguos, dudas. pero por las dudas. ¿Cuántas veces pero- se cayó el sistema? Bueno, pero nos pasa con los celulares. A mí me ha pasado que Es se me terrible, termina rompiendo. Digo, ¿por es qué terrible. no habría anotado Claro, los contactos en una claro. agenda, la vieja usanza? Totalmente. Y no lo hago, nunca lo Es hice porque desde no que estoy estamos tengo o sea, acostumbrados, celular. pero Pen- realmente se trata de la salud. Claro, Si pensá no que se tenemos caiga el acceso sistema. al sistema, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, me da miedo. No, tiene me que da haber miedo. respaldo. Yo creo que también son seguramente. riesgos, digamos, ningún avance viene Sí. con todas las Totalmente. en Sí, 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 ruedas, todo ¿no? tiene su Todo riesgo. tiene su riesgo, digamos. Estos son los riesgos que tenemos en el Sobre la siglo marcha XXI. se irán analizando. De hecho, que yo soy facturista de hace años y me ha tocado ver historias clínicas todas tachadas, borradas con leaky paper. Y yo diciendo no se puede raspar, Claro, no se puede y- interlinear, Sí, ¿no? sí. Y esto pasó. Tachar. O sea, digo, más allá de lo que puede llegar a pasar con la historia clínica digital, pasa con la de formato papel. Sí, sí, sí. Te tachan, Sí. te borran, te escriben arriba. Yo creo que las tecnologías nos van determinando nuestra forma de vivir en sociedad, ¿no? Eso es indudable, es un hecho ya, ¿no? Y así, qué sé yo, cuando estábamos trabajando, que íbamos y recibíamos el sueldo en el cajero, después todo se bancarizó Claro. y vamos con la tarjeta, ahora hacemos todo con el home banking. Nadie se fue preguntando ni resistiendo esos procesos. Sí. Acá pasa exactamente lo mismo. El tema es que tenemos que estar conscientes, por eso está bueno este programa, ¿no? De difundir Claro. y decirle a las personas, al ciudadano por ahí Claro. que no pueda acceder a estas lecturas un poco más jurídicas, ¿no? Decir, bueno, miren, los datos que están en una historia clínica Son son tan suyos, importantes como claro. los datos financieros son Claro, suyos claro. y son importantes porque Por ahí supuesto. está toda una vida mía de mis dolencias, todo. padecimientos. Claro, que es solamente mía. Como es me decían solamente los mía. alumnos ayer, si Claro. soy donante de órganos, profe, sale y sí. Claro, porque bueno, ese es también. otro tema Claro, que y vamos habrá a que ver tratar, ahí cómo el Estado va a poder Claro, preservar claro. esas cosas. Primero porque hay todo un miedo ahí latente de Sí, que me van a sí, secuestrar sí, y me van sí, a sí, robar. Mucho hay Netflix. muchos Mucha cosa,
mucho Netflix, Pero sí. bueno, existen, hay cuestiones que es válido que la gente tenga Lo que esos pasa reparos. que, claro, que en un país donde la verdad que no se cumplen las leyes, donde cada uno hace lo que quiere, porque es lo que está pasando, es normal que se tenga miedo. Sí, no, Creo son que miedos fundados. hasta está bueno tener miedo para no confiar ciegamente y después Claro. no caer en Claro. todas estas cuestiones irreversibles, ¿no? Tal cual. Sí. Pero la gente tiene que saber, se tiene que animar. Totalmente. La Sí, gente, un poco para reforzar esa idea que salió del programa cuando estuvo Karina Anterior, la vez sí. pasada, esta idea de la historia clínica es nuestra porque están nuestros datos Sí. datos son nuestros. Es- La ley dice Claro. que somos titulares de Nuestros, nuestros datos. exactamente. El sanatorio, el hospital, la clínica, el médico, el odontólogo, cuando nosotros hayamos ido, ellos son usuarios de nuestros Nada más. datos. Sí, claro. son guardadores y Guardadores. depositarios. Guardadores, Claro. usan nuestros datos en función de lo que nosotros Tal cual. vamos con una consulta, con un padecimiento, a pedir una cura digamos, o tratar de evitar Vos menos sabés que, dolor. a partir del programa anterior me comentaba una compañera de trabajo que bueno, ella tiene un problema de salud donde la atiende una médica, que es su médica de cabecera, es una especialista, ¿no? Y ella dice, nunca me dice qué tengo. Y dice, yo le pregunto. Y ella me dice, sí, vos quedate tranquila que tengo todo anotado acá. Entonces, a partir del programa le dijo, mira, yo quiero que vos me imprimas todo lo que tenés anotado en la historia clínica esta interna que estamos hablando, porque yo quiero saber y quiero consultar con otros médicos. Pero Y tiene todo- derecho a tiene la todo el derecho del consulta. mundo Es un y tiene el derecho del derecho de paciente. Claro, y consentimiento ella informado. decía, yo no me animaba a pedirle a la médica porque ella me contaba, mirando ella la computadora, y dice, pero yo nunca veía que era verdad o que era mentira. Entonces se los pidió y le dijo, yo sé que tengo derecho. Y se, bueno, y Está se bueno los dio. eso, está bueno, Se sí, los dio. sí, Es, sí. es una compañera de trabajo, también compañera tuya. Ah, mira. Que accedió, porque le estaban dando una medicación muy riesgosa y ella Claro. dice, yo necesito consultar. Lógico. Y la médica le decía, pero nunca vio ningún informe Sí, de no por mala resultado. fe, sino que No, son no, no. cuestiones de uso y costumbre. Claro, o porque sea, se además acostumbran a esto actuar que vos así. hablabas, Karina, la otra Sí. vez, lo del consentimiento informado, Sí. es eso, digamos, que yo conozca bien cuáles son mis exactamente. tratamientos, Claro. qué es lo que tengo, Derecho si a la tengo otros información. tratamientos A alternativos. que Y me son informen. derechos nuestros y derechos personalísimos que entran en una categoría. Por eso de derechos. estamos Se nos- acá. Se nos Se terminó. nos terminó, Se nos terminó mucho el que tiempo. decir. Bueno, muchísimas gracias por No, venir, por la verdad que un favor. placer. Van a volver, porque Sí, con mucho tenemos gusto. que seguir hablando. Sí, Bueno. tenemos que seguir hablando. Así que bueno, espero que hoy les haya servido el programa para que no tengan miedo, para que reclamen. Para que sigan reclamando. Que sigan reclamando. Así que bueno, saludos, nos vemos el Bueno, próximo muchas jueves gracias. con Gracias otro a tema todos. Gracias, interesantísimo. Pablo. Gracias, Gracias, Cari, Mónica. gracias, Gracias, Pablo. gracias, Mónica. Nos estamos viendo. Saludos. Adiós. Adiós.